Voy a buscar un busito, ¿les quiere hacer frío? Muy bien, bienvenidos a una nueva noche de transmisión en vivo para el Centro Asturiano de Buenos Aires. Con ustedes, entrando en calor la primera división, jugándose, midiéndose contra Independiente en una nueva jornada. Sí. Les agradecemos que se suscriban al canal si están ahí conectados. Avisen si se escucha bien, se escucha mal. Si se ve bien. Por ahora los dos equipos entrando en calor. Terminando con los últimos pelotazos al arco. Acaba de terminar la tercera división. Y el tanteador fue 2-1 a favor de Independiente. La tercera jugando, midiéndose con este gran rival que tenemos para presentar como amistoso de pretemporada. Estamos en vivo, con otro link. Sí, conté el primero. ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos en el nuevo vivo, Pau. Ay, no, mirá, le acabo de hacer una repagada yo enfrente de la cámara. Y no pasa No nada. estaba muy enterada que ya No, estábamos no, en ya el vivo. estamos ahí. Están viendo cómo están Muy ultimando bien. detalles los últimos 2 minutitos de entrada en calor. Y voy a pasar a dar... ¿Tenemos jugadoras? Sí, sí, están publicadas. ¿Están publicadas? Sí, sí, las tenemos en las redes. No, pero de ellas. Nos pueden seguir. Ah, De ellas. no lo sé. Los nuestros sí. De esas, no. Voy a rechequear acá en nuestro hermoso... ¿Necesitas ayuda? Si quieren charlar acá conmigo, voy a estar muy bien. No me... Soy una planta. Se pone ahorita. Bueno, bienvenidas con nosotras. Vamos a ver la formación y las citadas de la mano de nuestra querida jugadora y amiga incondicional en estos momentos de transmisión, que es la señorita Sol Faltón. Fuerte el aplauso. ¡Bravo! Fuerte el aplauso, dije. Sol. Bueno, ¿dónde está la cámara? Acá. Bueno, bien, vamos bien. a pasar las Póngase en punta de pie. citadas. Está en punta de pie y me Punta llega de pie, al... nada. Las citadas de Asturiano para este partido contra Independiente. Al arco, Jessica Delía y Andrea Gómez. Separadas, no al mismo tiempo, claramente. ¿En serio? Sí. Ay, Melody Geller, María José Gambande, Natalia Negro, Milenka Sánchez, Celeste Muñoz, Luna Echagüe, Florencia Campos, Lucila Porto, Victoria Rodríguez, Natalia Arce y Belén Bianchi, la capitana. muy bien. Por parte de Independiente tenemos No, datos. no tenemos data. No nos han pasado. No nos pasaron. Bueno. Vamos ahí, hinchando por Luna todavía. Muy bien. Perfecto, entonces. De parte de Independiente no tenemos las jugadoras, pero bueno, sepan entender que no tenemos lista. Ustedes ya las verán, las reconocerán, que están del otro lado. Queremos agradecer a nuestros queridos sponsors, ¿no? Solcito, por acompañarnos en esta fecha. ¿Quiénes? Nuestros sponsors son Trommel, que hacen parrillas. Tenemos a Salud Global, farmacias. Después vamos a pasar un poquito más de data de las redes y demás. exacto. Pero bueno, vamos tirando los nombres. Los tips. También está Unitienda, que hace redes. ¿Y qué más me falta? Trofeos y medallas poli, sí. Trofeos y medallas de un poli. ¿Es lo mismo que me regalos? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo hacer que estar. Tampoco. Ah, está bien. El verbo to be. Me falta eso. Bien. Negra, te cuento que este es ¿será el último amistoso antes de que empiece la ¿El fecha? torneo ya arranca? Sí, ya arranca, ya está el fixture. Ya está el fixture. ¿Y con Está quién todo. es? ¿Sabés que nuestro primer Ya te lo rival? averiguo. Yo lo sé. ¿Vos ya Yo lo lo sabés? sé. Dale, contanos. Sportivo Barraca es el primero. Deportivo Barraca jugamos de Visitante. Vamos para allá. Nos toca ir para para ese lugar. Sportivo Barraca. Hasta Barracas. Barraquense. A Barraquense. A Barranquilla, ¿no? Hermoso, sería lindo eso. Pero bueno, muchas gracias por conectarse.
Ahí vi que se escucha bien, se ve claro todo. Cualquier cosa avisan. Estamos probando nuevas localizaciones para nuestra querida transmisión. Yo creo que esta es una muy buena locación. Está bueno porque se ve toda la cancha. Toda la cancha. Después, mira, lo podemos hacer un poquito más abajo y casi que se llega del otro lado. ¿Entendés? Como que lo podemos enfocar de otro lado. Pero bueno, estamos acá buscando, aprendiendo este nuevo mundo de El arte de la de televisión. la transmisión. Televisación. También. Bueno, bien. Tuvimos jornada, hoy arrancamos con nuestra hermosa, querida y no menor primera liga, que han jugado la fecha, ¿qué fue? Fecha de Copa, 32 avos de la Copa. De la copa. Es una copa que hacen aparte del torneo. No tenés de casa. Sí, no pasa nada, dígalo. Casualidad. Está hablando Milagros Alfonso, sí. Una de casualidad tenés un papel y una lapicera. Sí, yo tengo mi mochila, que está allá, en el bolsillo, pero si te das solcito, que te des solcito. Todo muy, Tu mochila. muy profesional. Todo muy profesional esto. Tengo que hacer un trabajo práctico para la facultad. Ah, bueno, bien, acá, en vivo. Obvio, bueno, estas estudiantes de tercera que siguen terminando y no paran de dedicarle su tiempo a la facultad. ¿Viste cómo es esto? Bueno, se queda muy bien, me gustan esas redes que se ve ahí. Claro que sí. Pero es que me gustaba eso también. No la borres. Excelente. Bueno, pero esa no. Esa sí me gusta también. Bueno, acá, haciendo todo para que el futsal femenino crezca. Gracias por conectarse. Muy bien, las chicas ayudando. Seguimos acá. Bien, esto acá. Es mi dedo ahí. Perfecto. Estamos por arrancar. Acá está el juez esperando. Independiente ahí con su primer cuarteto adentro. Seguimos a vivo. Vivo. En vivo. Bien. Vemos que Independiente estará usando remeras de entrenamiento. Nosotras vamos a jugar con los números para poder ubicarnos, pues si no nos ubicamos. Y esto, Meli, ¿arranca o no arranca? Siempre Melu. arranca con bujías. Con bujías y queda. No podemos decir otros sponsors. No pagaron. Tenemos acá por la banda derecha la señorita 9 Melody Geller. Va fuerte Asturiano. ¡Gol! Natalia Arce entra con la casaca número 37 y hace el primer gol para Asturiano. Después de una tirada, jugada complicada para Independiente. Primer gol de Astur. Esto está 1-0, Melu. Entramos y metimos. Excelente. Excelente. Una Se mejor- ve muy bien el partido, las chicas muy metidas. Perfecto, sí, 100% de concentración. Sí. Y qué mejor que arrancar con un gol en los segundos. Entraron con todo. Y eso que yo las vi en la entrada en calor, cagándose de risa abajo. Ajá. ¿Vos decís sé que qué estaban viendo. sinónimo de risa es como no estar concentrada? No sé, yo las vi ahí dispersas, pero me engañaron. Sí, esto es así. Mamelo. Bombazo para Natalia. Para la China. Recordemos que tenemos en nuestras líneas a Natalia Negro. Entonces, para no confundirnos, hemos puesto el apodo de China a la otra Natalia. Está muy bien. Salida de Pague 4. derecho de piso. Obvio, De apodo, derecho de obvio. apodo. Derecho de diminutivo. ¿Por qué no también? Muy bien. Lateral para el asturiano. Lo vuelve a hacer Natalia, alias la China. Voy diciendo así ya se van enterando, ¿sí? Las seguidoras de Natalia Arce. Esto sigue. Va Belén. Engancha para Lula. Queda en línea de fondo. Se va. Y esto es un adiós. Vuelve a ser para Independiente. Casi conecta a la doctora con Lula. Linda jugada. Bien, va Lula, presiona. Logra salir con la alineación. Va la China, mete cuerpo, logra ganar la pelota. La tiene Belén. Busca el pase con Melo. Llega ese pase. Melo el medio solo, no lo prueba. Pide pase, que se acomode. Aparece Natalia del costado. Juega con la doctora. Se vuelve a acomodar a Asturiano. Si Melo quiere, puede. Claro que sí, claro que sí. Escúchame, Melo, si tenés el medio solo, ¿qué haces? Hermoso. Y sí. Va Melo, engancha lindo. ¡Gol! Hermosa zurda que ha sacado, pisó para adentro, le quedó el medio. ¿Y qué se hace? Se remata. Se remata golazo desde el medio. Se remata del medio. 2-0.
firme esa zurda. 2-0 sigue esto. Buen comienzo para Asturiano, muy metido, muy adentro. En partido, buscando, presionando. ¡Bien! Esas bajadas. Gol Independiente, vuelve a tocar, busca pared, llega. Amaga remate, vuelve a empezar. Va Independiente, quiere buscar rápidamente un golcito para no quedarse atrás. Vuelve a jugar para atrás. Busca su ala. Sí, a lo opuesto. Conecta con la pared. Va por el medio. ¿Remata o no remata? Gol. Golazo Independiente tocando pared conectada. Muy bien las chicas metidas. Entró por el medio, remató. Nada para hacer para Andrea. Y esto está 2-1. 2-1. Intenso, de un lado y del otro. Bien, me gusta. Mejor un partido así que un partido tranquilo. Venimos muy bien. Juegan con Andrea. No puede volver a jugar Melo, tiene que sí o sí avanzar. La tapan 2, la tapan 3. Esto se fue a la cámara. Así que sobrevivió. Lateral para Independiente. Vamos a ver qué cocina. Muy bien dada la distancia. Juega para atrás. Va con la arquera. ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula! ¡Bien, Lula cerrando el pase! Si alguien estaba en ese pase. ¡Ay! Nos agarramos con Melu, porque esto puede ser cualquier cosa. Muy bien Lula bloqueando ese pase a la arquera con su ala. Y bueno, estuvimos cerca. Otra vez cerca la agarra Melo. Logra robar, pero se va la mano de la arquera. Va Melo, presiona. Logra robar. Y no puede quedarle linda para hacer el remate. Saca largo. Bochas Independiente. Busca lo opuesto. Va la presión la doctora. Rebota. Y en las manos de Andrea esto queda de vuelta. 2-1 para Asturiano. Ahí está. Ah, lo logró. Bien conectado con Melo. Va para adelante. Remata Melo, dale que te llega. ¡Ahí! Lula. Lula buscando ese segundo palo, lo encuentra. Cae y con la puntita de pie no logra empujarlo. Muy intenso el partido, se nota que están todas metidas. Demasiado, Melu. Me gusta igual, me gusta. Tiene que ser así siempre. Lula rebota para atrás, vuelve a jugar con la doctora abre. Bien. Una patita ahí a Lula. Patitas chinas. Patitas. Vuelve a jugar para atrás Independiente, abre con su bala, roba Melo, se va sola. Falta en el medio, mano arriba, toca a la jugadora de Independiente. Esto es falta. En el interior de salir corriendo, ¿no? Como que levantó un poco la mano, se choca la cara. Situación de partido igual para mí, no es como una falta muy grave. No sé qué opinan acá mis compañeras. Fue un choque normal de partido. Bien. ¿Estás bien? No me mires así, Sol. Menos mal que vino Melu, porque la verdad se tiene abandonada. Muy bien, esto vuelve a ser salida para Asturiano. ¿Sabemos qué nos dice la gente? ¿Cómo lo están viviendo? Bien, me gustó. Necesito tener un... Acá Melu pide por favor un feedback, ¿no? Solicito, ¿qué sería un feedback? Contame. Claro, que los youtuber videntes nos cuenten qué está bien, si se ve bien, cómo lo ven. ¿Qué están haciendo desde sus casas? Parece perfecto. ¿Están activos los Contra de comentarios? Independiente, están activos los comentarios. Contra de Independiente, va Chamorro, roba todo, pisa por el medio, ¿qué hace? Le esperó, le robaron pelota, contraataque Independiente, roba Florcita Campos, va para adelante Campos sigue, Campos va, pase para Luna Chahue, brombazo, se lo rematan para afuera. Esto es córner para Asturiano, remató en la jugada Independiente. Se escucha hermoso, Agustín Orzazún dando el ok. Aguante la incorporación de Melu. Acá viene el que quiere y tiene ganas, puede.
Denle like al video, que se guarden sus me gusta, que nos sirve un montón. ¿Sabes qué, Merú? Sí, Si apretás la campanita en el canal de Asturiano, Sí. te avisa cuando hacemos los vivos. Ah, está buenísimo, porque yo estoy suscrita, pero quiero saber cuándo hay partido. ¿Ahí Entonces, me avisa? Claro. Cuando estás En el YouTube, en el canal. YouTube, en el canal, la campanita ahí le pones. Ay, campanita activa para todos, por favor. Ah. Bien, te cuento cómo va esto, Agus. Esto es un 2-1 a favor de Asturiano. Arrancamos con los primeros minutos, un gol de Melio de Geller, seguido después por otro gol de Melio de Geller, ¿no? Los Sí. dos de ella, de la número 9. No anduvo la campanita, hay que chequear la campanita entonces. Rechequear la campanita. Pero usted toque la campanita que le va a avisar el vivo. Pega Analida Giata. Se va para allá. Bueno, juega Independiente, se arma para atrás. Juega con su bala, busca pared. Claro que no. Agarra Flor. Remata Flor. ¡Ah! Corner para Asturiano. Corner. No, es saque de arco. Saque de arco. Tenemos saque de arco. Bien, seguimos. Juega con su bala. Pase de banda a banda. Conecta, no busca la pared, vuelve atrás con su cierre. La jugadora de Independiente. Intercepta Florcita. Busca el pase. Vuelve a agarrar Florencia. Se va afuera. Lateral. Estamos con la presión bien arriba. Bien. Me gusta esta presión. Quiero decir que pasamos mal la lista de citadas de Asturiano. ¿En serio? La pasamos mal. No pasa nada. Pasamos las citadas de Ferro, pero Sí. acá, si quieren, podemos repasar quiénes son las citadas el día de hoy. Yo digo, Solcita, si querés, arrancamos con las que están en cancha. ¿Querés nombrarlas? Dale, decime. Tenemos a Flor Campos, Anita Sieta, Joa Chamorro y Luna Chagüe. Y en el arco está Andrea Gómez. Contanos, Sol, ¿a quiénes tenemos en el banco? En el banco, a ver, déjame ver porque yo soy un poco chicata, entonces se me complica. Remata Anita, esto es afuera, le quedó muy desviado, muy bajo. Esto Va está Independiente. muy ida y vuelta este partido. Esto sigue 2-1 a favor del centro asturiano. Bien, en el banco tenemos Figo, Jessica Elía, Celeste Muñoz, Natalia Negro, Natalia Arce, Milenka Sánchez, Flor de Andrea, Belén Bianchi y Lula Porto. Sigue Flor, mete cuerpo, no la pasan. Sigue Florcita, se escapa sola, va por el medio de cancha, pase para Luna. Luna gira y mete. Luna gira y mete. Mételo vos, Lunita. Le da el pase a Anita y esto lo está en la mano de la arquera, que vuelve a jugar con su bala. Vamos a ver si piensa, vuelve para atrás el pase. La arquera, te tengo un dato. Datos. La arquera de No me caí. Independiente Sí. es arquera de fútbol 11 en Boca. No sé si es la segunda o la tercera arquera. Ah, mirá, datazos, me gustan esos Le datos veí de la color. cara conocida. Me gustan esos datos de color que estamos teniendo. Yo vine a sumar acá, negra. Siempre sumando, nunca hay sumando. Pero Remate. bueno, tenemos a muchas chicas que se dedican a las dos disciplinas, al fútbol 11 y que también les gusta el futsal. Está bien, está perfecto. Ojalá siempre les guste el futsal, que queremos que sea el deporte que crezca. En realidad, todo lo que es la rama femenina que crezca, que se haga más visible, que tengamos más igualdad en cuanto a nada, todo lo que venimos trabajando como colectivo de mujeres, me parece. No sé si me permiten decirlo, pero... Y voy a cerrar el tema. Sigo con la transmisión. Lateral para Asturiano, ya lo hizo Joa. Va Siata para adelante. Busca la pared con Negro. Va Negro, se encara sola. Bien, se le quedó sin cancha, pero una muy buena progresión del Asturiano con pared incluida. Pueden charlar en otro lado, gracias. Ahora que vi que estabas con el hielo en el río. Muy bien. Más bajo, está todo bien.
sé qué tanto toma, pero si la escuchaban a Pablo estaba ahí, toma bien. Negra, vos que hablabas de la difusión y el crecimiento Vamos a hablar del futsal femenino, que es donde estamos metidas nosotras. Sí. Te quiero contar que Bien, me quedé en cualquier lado, pero excelente tapadón. No fue un tapadón, pero muy bien un reaccionando. remate al arco afuera. Afuera, pero bueno, muy bien la reacción. imagínenlo. Sí, muy bien la reacción de Andrés. Sí, sigamos. Te quería contar que estamos hablando del crecimiento del futsal femenino. Tenemos, por suerte, y estamos muy agradecidas de los sponsors, las marcas que nos acompañan, que acompañan al futsal en asturiano, a los cuales obviamente les agradecemos y vamos a mencionar porque obviamente queremos que esas marcas crezcan, así también siguen bancando el futsal acá con nosotras. Muy bien, decime, Y contanos, te cuento, ¿quiénes como te había son? dicho, trofeos y medallas Poli, que hace todo tipo de trofeos y medallas claramente. ¡Bien, Andrés! El Instagram de ellos es @trofeos y medallas Poli. Perfecto. Después tenemos a Salud Global Farmacias, el Instagram es @saludglobal.ar, que tiene una tienda online donde podés comprar cualquier cosa que precises, no solo de farmacia, de cosmética, perfumería, un montón de cosas. Así que invitamos que sigan a Salud Global Farmacias. Otro de los sponsors que está teniendo mucho crecimiento y que es algo que sale mucho, es Stromen Argentina, que hacen hornos y parrillas a gas y a leña. Los pueden seguir en www.tromen.com o en @tromenargentina. Y por último está Unitienda, que hacen marketing digital, ¿sí? Si estás buscando que alguien te haga un sitio web, un logo, un banner, lo que quieras, te podés comunicar o contactar con la gente de Unitienda que te resuelven todos esos temas. Así que esos son los sponsors que acompañan el crecimiento asturiano femenino. Bien, gracias, Solcito, excelente. Gracias por bancarnos, por seguir sumando a la disciplina. Esto es bilateral para asturiano. Negra, ¿y a dónde tienen que venir todas las chicas que quieran sumarse al futsal en asturiano? Necesito, no tienen nada más ni nada menos que seguirnos en las redes. @futsalfem es nuestro Instagram. Desde el Instagram mandan un mensajito que quieren ser parte de la disciplina. Les vamos a pasar todo lo necesario para que puedan sumarse. Tenemos sexta, quinta, cuarta categoría, tercera, primera, en AFA, primera de primera liga. Tenemos muchas opciones para las que se quieran sumar a esta hermosa familia que es el futsal femenino de asturiano. La tiene Melo, se la sacan por el medio de la cancha, vuelve la doctora. Ahora la jugadora Negro va para adelante. Logra ganar un lateral para calmar las ansias. Esto es lateral para la asturiana. Me enredé con esto, ahí va mejor. Empezó Melu. Va para el costado. Sigue Nati, juega el mano a mano. Va para atrás esto. Cobra falta. Falta a favor de Independiente. Sumamos uno más nosotras. El tanteador va 2-1 a favor del centro asturiano. ¿Cómo lo ves, Melu, hasta acá? Está trabando muy bien Melo. Siempre. ATR, ¿no? Se va para afuera. Tenemos el ingreso de Celeste Muñoz a la cancha. Más conocida como la Colo. La Colo, claro. Con ese pelazo. ¡Qué pelazo! Va Melo, se encara sola. Engancha para afuera. Pega por el medio. Y pasó a nada del travesaño. Esto sigue 2-1 a favor de Asturiano.
Vuelve a jugar con su ala. Bochazo largo. Al pecho de la doctora. Vuelve a rejugar. Muy buen pase por paralela a Natalia Negro. Y se va al lateral. Vuelve a jugar para atrás. Lindo pase filtrado. La llega a agarrar Andrea. Salimos del arco. Juega con Geller. Geller Bianchi. Bianchi Arce. Vuelve para Geller. Pasa por el medio. Un hermoso tercer carril. Robado por el jugador Independiente. Esto va para adelante. Busca el medio. Y sacando la pelota la jugadora Andrea. Celeste acaba de dejar media rodilla en el piso. Acaba de tirarse y quemarse seguro. Lateral para Independiente. Pueden seguir hablando, ¿eh? Sí, 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 por obvio. favor. La gorra. Bullshit. Muy bien. Casi que llega a Melo robar. Esto sí para adelante, va para Independiente. Vuelve a armarse, entra en rotación. Pone el cuerpo Independiente. Encuentra pase, vuelve a armarse. Encuentra pase al borde del área, ya acomodándose para rematar. Pero Natalia le pone la patita. La China le pone la patita. Vuelve para atrás, juega con la arquera. Cubre el pase con la arquera. Va para el fondo. El travesaño le dice que no la juega de Independiente. Y esto es lateral para Independiente otra vez. Despeja la doctora. Y esto sigue 2-1 a favor de Astur. Me va a agarrar un paro cardíaco, Melu. Te lo juro. Un caro cardíaco. Mira mal que están, ¿eh? Bueno, más sobre dice, ¿sale con la arquera? Sí, sale con la arquera, va de 5. Ya gasta su primer pase. No puede volver atrás. Hace Melo rápido el lateral. Va la China, remata de afuera. Y esto queda en saque de arco para Independiente. Tenemos repercusiones acá de las redes. Te están hablando diciendo, no, Melo, estás en el vivo. Me están contando que están todos atentos. Ahí la gente está tomando mate mientras mira el partido. Perfecto, pero mate, Está yo muy te bien. paro un asado. más o menos. No, bueno, hay gente que espera terminar el partido para cenar. Ah, para no tenés cenar razón. ahí Con nervioso, quizás sí, ansioso. Con la atención ahí, está bien. Claro. Recomendamos mucho para comer mirando partidos la tortilla del restaurante de Asturiano. Oh, qué rico. Por favor. No, bueno, tocaste una parte del corazón. Tiran a la cola que se dé vuelta porque es el lateral para Independiente después de la salida de Asturiano. Por si juegan rápido, va la Colo, cortando pase, sube, pase de banda a banda, remata de afuera, ¿no? Buscaba la línea, se le terminó la cancha a la jugadora. Esto es lateral para Asturiano. Sí. Se ve. Nos saluda la gente. ¿Qué dicen, negrita? Nos dicen, ya te digo, porque esto es así. No, así no, así. Así. Debería verlo. Aguante la doctora siempre, siempre. La No doctora importa cuándo le haces esto. Es todo lo que está bien, claro. Recordamos que la transmisión de tercera la hemos hecho sí, a la mitad. Ya tiene un link subido su partido. Ahora seguimos con primera. Va la pelota, pensamos que se iba con Natalia. Agarra Independiente, va para adelante. Vuelve a tocar con la presión. Va Melo, busca profundo. La encuentra la doctora, remata. Choca la jugadora Independiente. Va para adelante.
quien pudiera tener ese pie a pie para Hermoso. sacarse la marca de encima. No, bien. Con la facilidad, la displicencia, elegancia que caracteriza. Entra Lula, sale Celes. Bien, la jugadora Porto con la casaca número 19 en su espalda. Va para adelante. Un hermoso tiro libre, ¿no? Sí, ¿Cuánto sí. tendremos ahí? ¿15 metros? Aprox, sí. Poco menos. 12. Va Natalia, abre la pelota con la doctora, juega con Melo, pega Melo. Y ese ángulo que lo tiene negado, porque es la segunda vez que hay un remate por ese lado y no se logra hacer, ¿eh? Después marca que es un lateral. Tranqui bajando la pelota, esto va para adelante. Saca Natalia, va la China, juega con Belu. Belu juega con Andrea. Andrea agarra con la señorita Geller. No logra conectar. Y ahora sí la doctora va, toma carrera, vuelo para llegar al segundo palo. Y interceptado el pase. Muy lindo, ¿no? Melu, eso si salía. Ese pase Si salía, ¿qué podía hacer? estaba por la espalda de dos jugadoras, pero bueno, una llegó con el piecito. Nos sacó, Cortó el grito. nos sacó esa posibilidad. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Entra la jugadora Campos a la cancha. Ya logrando conectar con pivot y no puede ser. Esto es lateral para Independiente por la banda derecha. Rejuega para atrás. Contanos cómo va este partido, Negra. Te cuento, Melu, seguimos 2-1. Esto va a favor del centro asturiano. 2 goles de la señorita Geller, la número 9. Roba Lula, se va para adelante. Esto puede ser una muy buena posibilidad. Tapa la jugadora. Va Flor. Rodilla arriba. En el intento de remate. Rodilla arriba. No pasó nada. No pasó nada. Parecía que sí, pero no. Solamente es un lateral para el Astur. Bien saliendo la arquera, dando todo. Si lo ven allá. Remate esquinado lindo. Se va por el primer palo. Y es un córner, porque claramente la toca la jugadora de Independiente. Ya gritando la jugada número 2, el mitad asturiano. Agustín. Pide la pelota. Hermoso, Melu. Pero seguimos sin poder gritar. Sí, faltó un poco más De dirección. de dirección, pero la fuerza estaba. La fuerza estuvo. Sonó lindo. Sale Independiente. Va con la China. Sigue buscando esa pelota. Se termina yendo por el lateral. Van de izquierda para el asturiano. Esto sigue 2-1. Melu. 2-1. 2 goles de Melo. Va Flor. Bien la presión con Melo. Pide la jugada, Melo. Ahí por favor que presten atención. Se va Flor. Deja alinear. Pasa, va por el medio Melo. Se queda lejos. La toca con lo justo. Sale Independiente, traba Melo. No le importa nada, hermoso. No hay intensidad de No. envidiable. Dado todo y más. Sigue Flor. Se queda corto con el pase. Remata afuera. Remata para adentro. Desvío de la jugadora asturiano. Remata largo y un desvío. Andrea no la puede agarrar. Esto es gol para Independiente. Estamos 2-2 empatadas en el marcador. Aunque diga 20-28. No se dejen Engañar. confundir por el reloj. Bien. Fuerte la presión para Melo. Se escucha la palabra alinear. Alinear. Ahí va. La escucharon. Vamos a ver qué hace Independiente. ¿Melo salió en algún momento del partido? Sí, ha ¿O salido. metía todo? No, ha salido. Tuvo unos minutos afuera. ¡Bien, Lula! Lula traba. Unos piecitos más, unos piecitos menos. Esto es tiro libre. Desafiante, ¿no? Sí, yo iba a hacer un comentario y les iba a contar. Claro, Sí, sos guapo, ¿no? claro. ¿Qué pasó? Vení vos, toma la voz. Dame a mí. Bien, Florencia.
Saca para afuera, Independiente despeja para cualquier lado, no quiere problemas. Saque si quiere ganar. Así dice la frase, totalmente. Va Flor. Pensamos que iba a dar pase a Flor, jugó para adelante, Fiera para Luna. Cabezazo para el medio. Queda en la jugadora. Remata afuera Independiente, se cruza con Melo. Pelota afuera. Arco. Este es arco, este es arco. Uf, uf. No puedo ver todo, no puedo ver todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, Majo. ¿No? ya veremos. Quiero decir, la intensidad del cierre y las dos olas de Asturiano en este cuarteto es impresionante. Flor, la China y Melo, un montón. Perfecto, muy bien, chicos. Bueno, estén atentos a las redes, que cualquier cosa vamos a continuar transmitiendo desde ahí. Tenemos... Ah, se está tomando los cargadores. No sabemos por qué había frenado. Tenemos 9% de batería. Con un 9%, y no sé si esto tiene cargador portátil, pero ya lo sabremos. Estamos a las corridas buscando un cargador, así que estén atentos a las redes, que podemos empezar por Instagram, cualquier cosa. Si no llegamos al final de, por lo menos de este primer tiempo. Creemos que quedan pocos minutos. Pues miren el reloj. Ah, Quizás llegamos a cambiar el celular en el entretiempo, ¿verdad? excelente, sería algo muy hermoso, así podemos seguir con esta transmisión. Eso, recupera Asturiano. Habilitar. Tenés, Hasta estamos. ¿Cómo es el Instagram? Nos fuimos unos minutos, pero hemos vuelto. El Instagram es Astur Futsal Fem. Astur Futsal Fem. Nos queda 5% de batería. Creemos llegar al final de este primer tiempo. Si no, al Instagram. Y si no, buscan de vuelta. Pónganse en la campanita. Va Independiente, contraataque. Sola con la arquera. Remata afuera en el primer palo. Terminado el primer tiempo. Los dejo en silencio y vamos a ver si podemos conseguir el cargador para esto. el cable.
Estamos bien, hemos vuelto al segundo tiempo. Ah. Estamos del otro lado de la información. Ya nos estamos quedando sin batería, pero bueno, lo pudimos enchufar en un lugarcito por acá, así que gracias por aguantar y ver los primeros planos de Bardo. Esa patita necesito que esté un poco más arriba. No, más con la del tripo, Quiero tirar ahí sentida una jugadora. Ahí va. Sentida una jugadora independiente. Ya se levantó, se incorporó. Seguimos todo bien. Vamos. Devuelve la pelota Independiente. Esto es lateral para nuestro querido centro asturiano. Arráncamelo. Pase Anita. Vuelve a robar Independiente. Y necesito